firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande fiel. A recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él.
Muy buenos días tengan todos ustedes hoy en esta mañana y queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana. Estamos contentos porque ha tomado tiempo para estar con nosotros por medio del Facebook. Esperamos que un día tengamos el placer de conocerles, si acaso aún todavía no han venido a este local. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Usted y toda su familia son bienvenidos aquí y le esperamos cuando pueda venir a visitarnos. Para el resto de ustedes, si son miembros de esta congregación y realmente pues están en buena salud, no tienen nada y están en casa, shame on you. Deben de estar aquí con nosotros en esta mañana, gozándose y alabando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de las alabanzas y el estudio de la palabra del Señor. Para todos ustedes quienes se están recuperando de una enfermedad, estamos orando por ustedes para que pronto puedan recuperarse y estar con nosotros. Para el resto de nosotros, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta mañana, el libro de Apocalipsis. Y como siempre le damos lugar, si acaso alguien tiene algún versículo de memoria. Recuerde que les había dicho Apocalipsis 3. En Tiatira, ya estamos. ¿Sabían ustedes que a la iglesia en Tiatira el Señor Jesucristo le dice más cosas de lo que le dice a las demás congregaciones? Las demás iglesias, ¿verdad? Son unos 5 o 6 versículos. En esta de aquí tenemos desde el versículo 18 hasta el 29. 11 versículos, ¿verdad? Que tenemos nosotros en donde Jesucristo le está hablando a esta congregación. Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 29. Y nos quedamos en la última ocasión en el versículo, me parece, terminamos con el 23, ¿verdad? Estuvimos viendo, y a sus hijos heriré de muerte, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí habla, ¿verdad?, de 3 cosas importantes. Estuvimos viendo, número 1, dice que los hijos de ¿quién? Dice aquí, y a sus hijos heriré de muerte. De los que estaban adorando a Jezabel, ¿verdad? Noten, hermanos, que habla de una contaminación. Por eso es muy importante que usted y yo conozcamos de que no es bueno tolerar situaciones dentro de la iglesia. Cuando existe una situación que merece confrontación inmediatamente, lo tenemos que hacer. Porque si acaso no lo hacemos, esto va a traer severas consecuencias. Y usted recuerda que en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, ¿verdad? El versículo que se leyó al último, dice que debemos de prontamente
demostrar disciplina a cualquier cosa que se ha extraviado. Bueno, cuando no se hace esto, cuando se viene a tolerar, entonces note lo que viene a causar. Dice a los hijos de las personas quienes estaban adorando, quienes estaban con esta doctrina de Jezabel, miramos nosotros que ellos, ¿verdad?, ya también vienen a contaminarse. Vienen ya ahora a ser personas que están bien arraigados, ¿verdad?, en la enseñanza de la falsedad. Lo que es importante que uno trate cualquier falsedad que se encuentra dentro de la congregación lo más pronto posible. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice que debemos de amonestar, de confrontar a todos aquellos que se encuentren, ¿verdad?, en las tinieblas. Las obras de tinieblas deben de confrontarse inmediatamente. No debemos de dejar pasar tiempo. Hablamos ya también de eso. Y segundo, ¿verdad?, el versículo 23 nos habla que, que nuestro Señor Jesucristo escudriña los corazones. Él entiende, Él sabe, hermanos. O sea que muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que le podemos, podemos hacer cosas sin que Dios se dé cuenta, pero Dios se da cuenta de todo. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. No hay nada que uno vaya a hacer y que nosotros nos escondamos de ello, porque Dios se va a dar cuenta de todo. Y claro, ¿verdad?, que no le debemos de tener miedo al ser humano, sino que a Dios, porque Dios es el que nos va a juzgar. Y por último, ¿verdad?, dice a cada uno le va a dar el Señor según sus obras. Y esto ya lo hemos visto repetidas veces en el sermón y también en la clase. Dios habrá de dar conforme a las obras de nosotros aquí en la tierra. Bueno, sí. Hermano Arnoldo. Digo, aquí el nombre de Jezabel, ¿verdad? No para que sepan cómo murió ella, ¿verdad? Aquí en 2 de Reyes 9, 36 y 37, dice, al final de 36, dice, en la heredad de Jerez comerán los perros la carne de Jezabel, dice 37, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, la manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel, ¿verdad?, sino que murió ahí en la tierra, ¿verdad?, que los perros se la comieron y que como estiércol, dice, ¿verdad?, sino que en la manera que murió ella, ¿verdad?, qué triste, ¿verdad?, por seguir los dioses falsos, ¿verdad?, de los Baales, Y ella sabía, porque el profeta, ¿verdad?, le había dicho que iba a morir de esa manera. que iba a morir, y ahí Ya. lo dice en 2 de Reyes 9, 36 y 37, dice, Así es. ¿cómo murió Jezabel? Por seguir los dioses falsos, por no seguir a Dios, pegó a Dios, ¿verdad? Así es. Para todos aquellos quien piensan, ¿verdad? Y hay mucha gente que piensa y mira a la gente incrédula, la gente del mundo. Hay un salmo que es el salmo que 73 me parece, y luego Jeremías también, capítulo 12, y Habacuc, capítulo 1. Son profetas que vienen a decir, a cuestionar a Dios. ¿Por qué es que esta gente, verdad, que no conoce a Dios y que vive sin Dios, verdad, prospera? Y los hijos de Dios pasan por persecución. Y esto, claro que es algo que también nosotros de tiempo en tiempo llegamos a pensar. ¿Cuándo nos pasan cosas en nuestra vida? Miramos a la gente del mundo, ¿verdad?, alegres, contentos, llenos de gozo, y uno sufriendo. Inmediatamente se nos viene a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia en los miércoles, en los domingos, y me trato de someter a la voluntad de Dios en todo lo que pueda hacer. ¿Y por qué es que vengo a pasar por esto? Los sufrimientos son buenos, hermanos, ¿sabían ustedes? El hermano pide por sabiduría, y no sé si acaso él sabe, cuando está pidiendo por sabiduría, está pidiendo que le vengan problemas. Porque Santiago capítulo 1 dice, hermanos, la manera en cómo la sabiduría viene por medio de las tribulaciones y persecuciones. Y el versículo 4 dice, para que seamos cabales y perfectos. Dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿no? Ya.
Solo que todo esto, ¿verdad? Cuando pasemos por problemitas así, hermanos, es Dios permitiendo en nuestra vida, ¿verdad? Estas situaciones para que lleguemos a, bueno, es como Él tiene el mazo y el cincel y está produciendo un diamante precioso. Y hay ocasiones, ¿verdad?, que cuando se dan golpes fuertes, ¿verdad?, que nos duele. Pero el resultado de ello, ¿verdad?, es algo bonito, precioso. Y dice también, hermano, que no sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os Ya. aconteciese. Ya. La sabiduría la adquirimos cuando sabemos contestar a esos problemas. Ya. Sabemos cómo aprovecharlos, cómo Ya. no enojarnos ni hacer, ¿verdad? Ya. Sino que esperar en Dios que Él nos dé la sabiduría para poder... Por los problemas y las persecuciones tienen dos opciones. Número uno, nos acercan más a Dios o nos retiran más de Dios. Y algunos se han retirado mucho más de Dios a consecuencia de los problemas y pocos son los que han entendido y aprovechado, ¿verdad? Y se han acercado más al Señor. Se requiere mucha valentía, ¿verdad? Ya. Para seguir las cosas de Dios. Ya. Como ahí la gente decía, este es Jezabel, ¿verdad? Había quedado ella toda, el cuerpo de ella había Ya. quedado toda. Esta es Jezabel, dice, del pueblo, ¿verdad? La gente del pueblo que la vio arriba en la forma que murió, ¿verdad? Recuerde, toda persona falsa que está enseñando falsamente está luchando ¿contra quién? Contra Jesucristo. ¿Qué le dice Jesucristo a Saulo cuando se le presenta? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O sea que nadie puede contra la verdad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 8. Nadie puede contra la verdad de Dios, hermanos. Por eso es que usted y yo necesitamos que estudiarla y entenderla para que la podamos trazar bien. Porque ella es la que va a dar la victoria. Y cuando nosotros tengamos conocimiento de ella, somos victoriosos. Cuando la sabemos usar y manejar correctamente, Dios va a ser victorioso en todo esto, porque es su palabra. Solo que entendamos eso. Pero el versículo 24, antes de que se nos pase el tiempo, dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A pesar de todo lo que estaba pasando, hermanos, en la congregación de Tiatira habían algunos fieles. Personas que no se vinieron a contaminar con aquellos los cuales estaban con la maldad. Y habla de la fidelidad. Hoy en esta mañana veníamos en un camino, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, pues a ver quién se presenta hoy. Porque hoy es el día 25. Y todo el mundo sabe, ¿verdad? Que el día 25, ¿qué es lo que es, verdad? Y mi esposa me contesta, ¿por los fieles? Pues claro que sí. Los fieles son los que se van a presentar. A pesar de lo que esté pasando en el mundo, hermanos, nosotros como cristianos debemos ser fieles al Señor en todo. Y una de las cosas que nosotros conocemos como cristianos es de reunirnos cada primer día de la semana. No importa qué es lo que venga. Si venga el compadre o la comadre o hermano o hijo, lo que sea, ¿verdad? El primer día de la semana tenemos que reunirnos. Porque es el día en que Dios ha escogido para que su iglesia se venga a reunir, para que venga a cumplir, ¿verdad?, los actos de adoración. Y esto miramos aquí en el versículo 24. Había aquellos los cuales no se contaminaron con la falsedad, sino que ellos siguieron adelante. Y noten que todas las promesas de Dios es de que el que permanece fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10, el que permanece fiel hasta la muerte. Segunda Timoteo 4, 7 y 8, el apóstol Pablo dice, ¿he acabado qué? Mi carrera. He guardado la fe. Correcto. Mateo capítulo 24, versículo 13. Permanecer fiel hasta el fin. Ahora, algunos de nosotros ya tenemos cerca de 50 años en el Evangelio.
en el día 10 de enero, este servidor de ustedes va a cumplir 50 años de predicar. Yo sé que algunos de ustedes tienen más años. Y durante todos esos años, ¿verdad? Se me ha pedido que sea fiel al Señor. Durante todos esos años se nos ha pedido a todos nosotros que seamos fieles al Señor. Claro que ha visto unos resbalones, ¿verdad? En el transcurso de nuestra vida. Le pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. Nos arrepentimos delante de Él y seguimos adelante. Pero Dios espera que todos nosotros seamos fieles. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Pero en el 13, note lo que dice el apóstol Pablo. No nos ha venido ninguna tentación en la cual usted y yo no podemos tratar. Es decir, podemos confrontarnos con la tentación, con cualquier cosa que nos venga, y Dios dice, la siguiente frase, nos dará la manera en cómo escapar todo esto. Solo que Dios entiende nuestra capacidad, Dios entiende hasta dónde, o los límites nuestros, hasta dónde podemos llegar. El punto es que sí podemos ser fiel en toda situación. Y esto es lo que miramos en el versículo 24, que algunas personas, dice, pero a vosotros y a los demás, estos son los que permanecieron fiel y que no tenían esa doctrina. Y luego dice, y han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Hay profundidades de Dios, hermanos. 1 Corintios capítulo 2, versículo que es 10, dice, ¿quién conoce la mente de Dios si no es qué? El Espíritu de Dios. Esas son las profundidades de Dios. Dios es muy profundo, hermanos, que no importa a qué edad lleguemos, nunca alcanzaremos nosotros de comprender las profundidades de Dios. Pero así como hay profundidades de Dios, hay también profundidades ¿de quién? De Satanás. Hoy en día, hermanos, usted y yo no conocemos mucho sobre las profundidades de Satanás, pero sí las encontramos. ¿Sabían ustedes que en California hay grupos que adoran a Satanás? Y hay grupos que su culto de oración es la fornicación. ¿Sabían ustedes que hay una Biblia de Satanás? Existe una Biblia de Satanás. El ocultismo. Todo esto, cuando usted va a la librería, ¿verdad? Noten enseguida de la sección de la filosofía, psychology, ¿verdad? O filosofía, enseguida está lleno de las creencias de Satanás. Y ahí están los libros. Hay profundidades que usted y yo no conocemos, pero las existen. Y muchas de las veces estas profundidades son algo que vienen a ser atractivas a nuestra juventud. Pero en este caso, ¿cuáles eran las profundidades de Satanás? La doctrina de Jezabel, adorando las estatuas de las que estaban ahí en esta ciudad de Tiatira, que ya hemos visto o leído. Solo que hay profundidades. El que creía diferente, ¿verdad? Realmente no ha entendido nada. Porque Satanás es real, hermanos. Satanás es real. Cuando usted va a una tienda que le dicen la yarberería, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Eh? Y tienen sus velas y todo, ¿verdad? Pero esas velas no son de Dios. ¿Qué es lo que tienen? Y eso nomás algo superficial. Solo que aquí por lo menos he visto un montón de hierberías, yo, ¿verdad? Ahí donde vamos, el hermano y yo, a las 7, ¿verdad? Ahí enfrente está una, bro. ¿Eh? Solo que ahí venden todo, ¿verdad? Que si le quieres hacer un daño a alguien más, que si le quieres a alguien más para que enamorarlo, ¿verdad? O enamorarse,
cositas así. Pero lo que existe, todo esto, ¿usted cree que es de Dios? Y luego estas mujeres que ahí andan, ¿verdad? Que le pueden leer el futuro. Mentira. ¿Ustedes creen que esas mujeres pueden leer el futuro? ¿No estuvieran ricas ahorita con la lotería? Solo que, bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Las profundidades de Satanás. Y luego dice, no voy a imponer ninguna otra carga. ¿Cuál es la carga que les habían puesto a ellos hasta este momento? De no contaminarse con ellos. Dice, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que estos hermanos nuestros, ahí en Tiatira, se les había inculcado, se les había enseñado? La doctrina de Dios. Note lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo. Hijo en el sentido, ¿verdad?, de que él lo había entrenado. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 2. ¿Y qué es lo que le había enseñado? En la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 15 dice, yo, Pablo, les voy a enviar a Timoteo, el cual les habrá de enseñar todas las cosas que yo os he enseñado a las iglesias. ¿Qué es lo que Pablo había enseñado? Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Todo el consejo de quién? De Dios. Todo el consejo de Dios Pablo le enseñaba a las congregaciones. Y esto es lo que le enseñó a Timoteo, a Tito, a todos aquellos quienes vinieron bajo sus alas para ser instruidos como predicador. Pablo les enseñó. Y aquí le está diciendo a Timoteo, lo que yo te he encargado ante muchos testigos, tú también enséñales a otros, para que ellos también puedan enseñar también a otras personas. Entonces, cuando leemos todos los versículos y regresamos a lo que el apóstol Juan dice en el versículo 25, capítulo 2, versículo 25, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Esa es la doctrina, hermanos, la doctrina pura. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ya hemos estudiado sobre eso. Versículo 27 dice lo siguiente, y las regiará con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Aquí está hablando un poquito, para mí, hermano, la escritura del amilenio. Recuerden que cuando se habla del milenio, hay postmilenio, hay premilenio y hay amilenio. Todo esto, ¿verdad?, son doctrinas que miramos nosotros. Algunas de ellas el hombre ha formado, otras de ellas es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña el amilenio. Esto quiere decir simplemente, y vamos a ver más de esto cuando lleguemos al capítulo 20, en donde habla concerniente que Satanás es atado. Pero el amilenio es algo que empieza con Cristo hasta su venida. Esto quiere decir que en estos momentos está el cristiano reinando juntamente con Cristo y está reinando sobre todas las naciones. Jesucristo ahorita está a la diestra ¿de quién? Del Padre. Estos versículos, no sabemos que habla Hechos, capítulo 2, parece que versículo 27, Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, y le pongo etcétera, porque hay varios que enseñan, Jesucristo está a la diestra del Padre, y está reinando, hasta que, como dice 1 Corintios, capítulo 15, hasta que ponga sus enemigos bajo sus pies. Okay, solo que Él está hasta este momento en su segunda venida, que no sabemos cuándo
habrá de venir. Pero sabemos bien que Cristo en el año 33 fue cuando fue y se sentó a la diestra del Padre. Esto lo enseña Hechos capítulo 1 versículo 11. Sabemos todo esto. Pero de este momento en adelante, Cristo está aquí a la diestra del Padre y está Él reinando. ¿Ok? Entonces, cuando la persona entra al cristianismo, viene a reinar juntamente con Cristo. Note lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 6. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice, en el 5 empieza el concepto, el pensamiento, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Aquí en este versículo tenemos que entender el concepto del bautismo. En el concepto del bautismo, el pecador entra a las aguas del bautismo y viene a ser muerto ahí en las aguas del bautismo, viene a ser sepultado. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 nos habla de eso. Viene a ser sepultado y cuando es sepultado, así como el Espíritu Santo viene a resucitar a Jesucristo de la tumba, Romanos 1, 4, así también viene a dar vida nueva al pecador. El pecador viene a resucitar las aguas del bautismo y hace una nueva criatura. Es una persona sin pecado, como lo dice Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Sin pecado. Y desde ese momento en adelante, miramos nosotros que el cristiano, versículo 6, nota lo que dice, y juntamente con él nos resucitó. Ahora, ¿de dónde? Del bautismo. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Solo que si el cristiano está sentado con Cristo en lugares celestiales, está reinando con Cristo. ¿Cuándo? Tiempo presente. Tiempo presente. Y a esto se le llama el amelianismo. Y es lo que la Biblia enseña. Vuelvo a repetir. Cuando llegan al capítulo 20 estudiaremos más de eso. Pero vamos a reinaremos con Cristo hasta que Él venga, su venida. Cuando Él viene, ¿por quién viene? Por su esposa. Viene por su esposa. Ahorita está Él, en inglés la palabra betrothal, ¿verdad? Comprometido. Estamos comprometidos con Cristo. Y lo usa, por eso se usa el matrimonio, ¿verdad? En muchos aspectos para que miremos que estamos con Cristo, pero Él viene por su esposa. Mateo capítulo 25, de las 10 vírgenes, viene por su esposa. Y cuando venga por su esposa, según 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Dice que se va a ir ¿con quién? Con Cristo. Los que están vivos serán arrebatados, 1 Tesalonicenses 4:17. Los que están muertos resucitarán, se van a ir con Cristo. Y claro que en todo esto, ¿verdad? Aquí está el juicio de Dios. Pero esto es lo que la Biblia enseña sobre el amilenio. No hay postmilenio, no hay premilenio, sino que amilenio. Estamos reinando con Cristo en estos momentos. Miren lo que dice, déjeme. Hechos capítulo 14 y versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Aquí está el apóstol Pablo, está predicando en la región de Galacia, ha establecido 5 congregaciones y luego aquí regresa a estas congregaciones y dice
que viene a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Para qué? Para reinar juntamente con Él. Para reinar juntamente con Él. Entramos al reino de Dios y en el reino de Dios estamos reinando juntamente con Cristo. Y la manera en cómo lo hacemos, hermanos, es con la palabra de Cristo. Nosotros somos personas quienes tenemos el poder para juzgar al pecador, al mundo, ¿verdad? Tenemos ese poder con la palabra de Dios. Bueno, esto es lo que enseña Apocalipsis capítulo 2 y versículo 27. Que vamos a reinar juntamente con Cristo. Noten lo que dice el versículo 26. Yo les daré autoridad sobre las naciones. ¿Y esa autoridad cuál es? Colosenses 3:17. ¿Es qué? La palabra de Cristo. La autoridad. Y luego dice el versículo 28, ¿verdad? Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo. Cristo es la estrella de la mañana. Es la palabra aurora. ¿Verdad? Entonces, Cristo está con nosotros y estamos reinando juntamente con Él en el amilenio. Solo que la Biblia habla de un amilenio, estamos viviendo. Ahora, claro, ¿verdad? Que estos 1000 años son figurativos, ¿verdad? Son figurativos. Así como lo es Daniel, capítulo 9, versículo que es 24 en adelante, de las que 70 semanas son figurativas. Pero estas 70 semanas habla desde el edicto o el decreto, ¿verdad? Que escribe el rey. ¿Hasta qué? Hasta que muera Jesucristo. Y todas estas figuras, tiempo y medio tiempo, todo eso son figuras figurativas que habla de lo mismo. Pero esto es lo que la palabra del Señor enseña. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Muy bien. ¿Hay más? Entonces, Dios mediante, el próximo año, si Dios nos permite vida y salud, entraremos ya al estudio del capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Si acaso no tienen preguntas o comentarios sobre esto. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto, las que son, pasado, presente y futuro. Esto es lo que este libro habla. De lo pasado, es historia. De lo presente, ¿verdad? Pues está hablando de la actualidad, de las congregaciones de las iglesias. Pero el futuro, solo que entonces cuando leemos este libro y cuando estudiamos este libro, les dije en aquel entonces que tenemos que aceptarlo como una enseñanza histórica futurística. Es decir, histórica porque lo que ha pasado, porque para nosotros lo presente de Dios es que es historia, hermanos. Lo pasado de Dios era historia, lo presente era historia que se estaba viviendo en la actualidad, pero para usted y yo ya todo es historia. Únicamente nos queda lo que, lo futuro. Solo que entonces tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis como historia y futuro. Y la cosa es, ¿qué es lo que es historia y qué es lo que es futuro? Versículos del 1 al 3 es historia. Lo estamos viendo, es historia. Pero del 4 ya habla de qué? De la adoración, ¿qué? Celestial. Eso es ya algo futuro, ¿verdad? Porque todavía no lo vamos a experimentar. Pero Dios
o Jesucristo nos está diciendo qué es lo que va a pasar. Solo que entendamos que esa es la tesis, versículo 19, Apocalipsis capítulo 1. ¿Alguien más? No, gracias por su atención. Vamos a prepararnos para el culto en esta ocasión. Señor les bendiga, hermanos.